Muy buenas tardes a todos. Seáis bienvenidos a las dos últimas ponencias de hoy. Ahora le doy la palabra al comandante Pedro Pérez Seoane Garau. Yo tengo el placer de conocerle desde hace un tiempo. Es el actual director de la Biblioteca Central de Marina. Voy a leer brevemente algunos de su currículum. Bueno, es capitán de navío de la Reserva de la Armada, es piloto naval de reactores, diplomado en Guerra Naval por la Armada Argentina, diplomado en Estado Mayor de la OTAN y licenciado en Derecho por la UNED. Ha participado como panelista en diversos simposios nacionales e internacionales. Ha estado en la Universidad Francisco de Vitoria, en el Ministerio de Defensa de Ucrania, en el Defense Planning Symposium de la OTAN en Oberammergau. Bueno, si hay algún alemán, ruego me disculpe, o suizo o lo que sea, pero bueno. También ha participado con otras ponencias de reforma del Código Penal Militar en diferentes jornadas y mantiene una importante producción científica vinculada al mundo de la defensa, a los estudios estratégicos desde los últimos años. Y como ya les comentaba, actualmente es director de la Biblioteca Central de Marina, del Instituto de Historia y Cultura Naval, y es, como comento, director de la Biblioteca Central de Marina, ya que a todos ustedes pues les insto a ir, porque es una biblioteca testigo de su época y tiene unas auténticas, bueno, en fin, un auténtico fondo espectacular. Nada, sin más, te doy la razón, comandante, y cuanto quiera. Muchas gracias en primer lugar a la Universidad CEU San Pablo, a Milagrosa, María, Fernando, por invitarme a participar en esta jornada de historia dedicada al magnífico Jorge Juan, al sabio español. Y bueno, es la última conferencia del día. Se han tocado prácticamente todas las ramas, que son muchas, en las que actuó Jorge Juan a lo largo de su vida. Es un hombre, como se ha dicho en la última conferencia, polifacético, poliédrico. Se dedicó a todo: astrónomo, físico, matemático, ingeniero naval, ingeniero de montes, ingeniero de minas, ingeniero hidráulico, etcétera, etcétera. Y yo quería tratar un aspecto un poco más personal, y le he titulado la conferencia La relación de Jorge Juan con sus compañeros de la Real Armada. Y en realidad me voy a centrar prácticamente en dos figuras y luego haré una pequeña reseña del resto, pero esas dos figuras son dos figuras muy relevantes de contemporáneos de Jorge Juan. En primer lugar, Antonio de Ulloa, compañero suyo de andanzas en esa expedición famosa a medir el grado en el Ecuador, y del que la historiografía tradicional se ha empeñado, para mi gusto, un poco con demasía y sin demasiado fundamento, en decir que fueron grandes amigos a lo largo de toda su vida, que estuvieron en perfecta sintonía y comunicación, etcétera. Y yo me pregunto si esto es así, si existió esa sintonía a lo largo de toda su vida, si hubo esa amistad, y si no es así, por qué o cómo se puede mostrar. Eso es lo que me gustaría un poco tratar en los próximos minutos. Y en segundo lugar, la otra figura relevante con la que quiero ver las relaciones que tuvo Jorge Juan es del que también se ha hablado en la última conferencia, de don Julián Arriaga, navegante por excelencia, que fue el secretario de despacho de Marina Indias, que relevó a Ensenada y que marcó la vida y el futuro de Jorge Juan en su última etapa decisivamente. Y veremos también cómo fue esa relación de encuentros y desencuentros en algunos casos y qué consecuencias pudo tener, etcétera. Para eso seguiré este guión que les he puesto aquí. Efectivamente, primero hablaremos, como les he dicho, de Jorge Juan y Antonio Ulloa, a continuación de Jorge Juan y Arriaga, y al final, antes de las conclusiones, una pequeña transparencia en la que hablaré también se ha hablado en la última conferencia, de los representantes de la pluma y la espada en la Armada, pero con una acepción nueva que mía, la verdad, particular. Hasta ahora todos saben que se refiere cuando se habla de los representantes de la pluma, son los del cuerpo del ministerio, que de esta época, y en cambio los de la espada son los del cuerpo general. Veremos, yo voy a hacer otra aproximación distinta para intentar un poco encuadrar los marinos de esa época, porque a veces podemos caer en la tentación de, con estas conferencias, estos seminarios, Jorge Juan, de que tengamos la idea de que Jorge Juan fue el marino prototípico de la Marina del siglo XVIII, y creo que no es así. Él representó, por supuesto, la parte técnica, la parte científica, y es posiblemente el máximo representante, pero la Marina era otra cosa, la Armada era otra cosa, además de la ciencia, como tenemos ocasión, y creo que es importante destacarlo. Y terminaré con unas conclusiones. Empezamos, por lo tanto,
como digo, Jorge Juan Ulloa, para ver, y voy a hacer brevemente y muy rápidamente una biografía paralela en qué momentos están juntos, qué es lo que pasa, qué hacen juntos, qué momentos se separan, para intentar desgranar un poco esa relación y ver si de verdad existió esa amistad y esa sintonía a la que muchos se refieren. Parten de un background, que se diría, unos antecedentes un poco distintos. En primer lugar, coinciden por primera vez en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Como sabemos, Jorge Juan había estado antes en Malta a los 12 años, pero como paje de la Orden de Malta, y por lo tanto, bueno, recibió una instrucción de matemáticas y técnica, pero no tuvo oportunidad de navegar apenas. Mientras, al terminar en Malta, vuelve a la península, vuelve a España y ingresa en la Academia en 1730. En esos últimos 3 años, Antonio de Ulloa, ¿qué ha estado haciendo? Bueno, pues Antonio de Ulloa ha estado navegando durante 3 años a bordo del galeón San Luis, en la flota de galeones de tierra firme por todas las Antillas, por Cuba, etcétera. Ingresa 3 años después en la Academia. Por lo tanto, ya vemos que en la Academia no coincidieron mucho, coincidieron 1 año y posiblemente no tuvieron mucha relación. Jorge Juan era un guardiamarina antiguo de 3 años, él acaba de llegar y al año siguiente ya es cuando son designados para acudir a la expedición francesa a Quito, ascendidos a teniente de navío, etcétera. Pero vemos que ahí no debieron tener mucha relación, muy poca. Efectivamente, a partir de esa época empieza su relación más intensa, que es en la expedición científica, del 35 al 46, aunque siempre se habla de 11 años de expedición, en realidad la parte de Jorge Juan y Antonio Ulloa, hay que descontar ahí el año que tardaron prácticamente en llegar y el año de vuelta también, son 2 años menos, ya son 9, y de esos 9 años también casi la mitad fueron requeridos por el virrey de Perú, el marqués de Villagarcía, para ayudarle cuando estalla la guerra con los ingleses, la guerra del asiento, en 1740, la reclama como teniente de navío para que vayan allí a echar la mano, y ahora veremos también quién es. Incluso en esos casos sus misiones fueron distintas, pero incluso el tiempo que estuvieron en la medición del meridiano tampoco compartieron todo exactamente, porque se formaron 2 equipos, como saben. Uno fue Jorge Juan con Luis Godín, que era astrónomo físico-matemático, de la cuerda, así diríamos, de Jorge Juan. En cambio, Ulloa se fue con Charles de la Condamine, que era más bien un científico pero naturalista. Y un poco esa fue la diferencia también en sus 2 tipos de ciencias. Jorge Juan destacó en matemática eso, y el científico Antonio Ulloa fue un más científico naturalista, quizá influido por esta relación con la Condamine en aquella época. Como digo, cuando van los servicios del virrey, en realidad fueron llamados 2 veces, pero una muy consecutiva de otra, o sea que prácticamente estuvieron 4 años allí entre Guayaquil y el Callao. La primera vez también tuvieron trabajos diferentes. Jorge Juan se dedicó fundamentalmente a la construcción, se encargó de la construcción de 14 galeones y a la fortificación de las defensas, mientras que Ulloa se dedicaba más bien a topografía, a levantar planos y al mantenimiento y construcción de cañones. Luego sus trabajos tampoco coincidieron. En la segunda vez que se les llamó, sí, ya se les llamó para formar una pequeña flotilla, 2 barcos, el Belén y el Rosa, que mandaron cada uno. En algunos sitios dice que son fragatas, la verdad es que yo lo que he leído realmente no eran 2 fragatas, fueron 2 mercantes, 2 barcos mercantes, que rápidamente reconstruyeron y acondicionaron, le montaron unos cañones para convertirlos en barco de guerra para esta misión que se esperaba mientras Vernon iba a Cartagena de Indias. El almirante Anson, a través del Canal de Hornos, iba a hostigar a las tierras de eso, y por eso los llamó el virrey. En realidad salieron a la mar, estuvieron haciendo el coso, buscando a esa escuadra inglesa, pero que se sepa, nunca entablaron combate ni nunca tuvieron. Estuvieron en la de Juan Fernández, regresaron a puerto, volvieron otra vez a reincorporarse a su misión de eso, pero cuando llegaron ya en el 44, los franceses habían terminado, se habían ido, habían vuelto a Francia, terminaron sus trabajos allí, empaquetaron e iniciaron el viaje de vuelta, también por separado, como sabemos. Jorge Juan terminó en Brest, en Francia. Antonio Ulloa, tras muchas peripecias de un viaje muy accidentado, terminó en Inglaterra. Son nombrados ambos miembros correspondientes de las respectivas, la Royal Society y la Academia de París de Ciencias. Están allí un tiempo y regresan a España.
Bien, al regresar a España, prácticamente durante casi 2 años se dedican a estudiar y a preparar las 2 grandes obras que se consideran las 2 obras pioneras de la Ilustración española, que son las observaciones astronómicas del viaje y la relación del viaje, que aunque firman conjuntamente, sabemos que cada uno se encargó de una de las partes, Jorge Juan de la parte de las observaciones y Antonio de Ulloa, el científico naturalista, de la relación del viaje, donde trata otros muchos temas no relacionados directamente con la medición del meridiano. Como sabemos, bueno, tuvieron ciertos problemas con la Inquisición a la hora de publicarla, logran publicarla en 1748 y a partir de ahí vuelven a participar en el famoso espionaje industrial, donde el marqués de la Ensenada, como sabemos, manda a Jorge Juan a Londres durante 1 año y pico, estuvo allí, y simultáneamente Antonio de Ulloa también lo manda a un espionaje industrial, pero en lugar de Londres, pues al resto de Europa, va a Francia, Rusia, Prusia, Dinamarca, Suecia, etcétera. Pero también las misiones eran un poco distintas. Jorge Juan era fundamentalmente la construcción naval inglesa, tanto saber cómo construían los barcos y reclutar gente, se dice, unos autores dicen 60, otros 80, que trajo constructores a España, mientras que Antonio Ulloa se dedicó más a ingeniería civil, a obras hidráulicas, caminos, y también incluso pues estuvo en la Academia de Ciencias de París, conociendo cómo funcionaba, sabiendo su funcionamiento, su estructura, etcétera, porque recordemos que uno de los objetivos o de una de las cosas que quería hacer el marqués de Ensenada era que España tuviese también una academia de ciencias, emulando a entonces Inglaterra y Francia, que la tenían, y ahora veremos las consecuencias que tiene eso. Bien, la próxima vez que coinciden a partir de ahí, vuelven de sus viajes. Jorge Juan es nombrado coordinador oficial de la construcción naval en España por el marqués de la Ensenada, no oficialmente, no hay un papel que el nombre sí, pero sabemos que eso es lo que ejerció, se le encargó, para eso fue y para eso hizo. Y coincide en el año 51, nombran a Jorge Juan, se llamaba capitán de la Academia de Guardiamarinas en Cádiz, y vuelve a coincidir con Antonio de Ulloa, que era el teniente de la Academia. Bueno, en lenguaje de hoy en día sería el segundo comandante, el comandante y el segundo comandante. Bien, ahí coinciden 7 años, del 51 al 57, uno capitán, otro teniente. Es verdad que los dos tenían sus cargos, pero hacían otras muchas cosas, continuamente se les encargaban, estuvieron viajando continuamente a distintas cosas, en un caso de unas minas, luego a unas obras hidráulicas, luego topografía, etcétera. Pero en esos años que coinciden, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué relación tienen? Y voy a ponerles 4 ejemplos que algo indican de cuál era esa relación. En primer lugar, y son estos 4 que pongo aquí, en primer lugar, en el año 52, Ensenada le encarga a Jorge Juan que empiece a redactar las ordenanzas para esa futura Academia de Ciencias que quiere hacer y que era su gran sueño. Y efectivamente, Jorge Juan asume el trabajo y forma un equipo. ¿Quién está en ese equipo? Luis Godín, con el que había coincidido en Quito, que se lo había traído a España como director de estudios de la Academia, y Carbonell. Pero no aparece Antonio de Ulloa. Bueno, es un poco raro, ¿no? Dices, él acaba de estar en la Academia de Francia, conoce aquello, es su segundo, vive en Cádiz, está allí, pero no está en el equipo que redacta las ordenanzas. Bueno, no tiene mayor importancia. Pero es que a continuación, el año siguiente, el año 53, 1753, como sabemos, se crea el Real Observatorio de Marina. Es Cádiz, al lado de la escuela, como una de las herramientas principales de la escuela. Y tampoco aparece Antonio de Ulloa para nada en esa creación, ni colabora con él, que se sepa por lo menos, ¿no? Está Luis Godín, etcétera. Bueno, se olvidó de él. Pero 2 años más tarde, como sabemos, otro de los hitos de la vida de Jorge Juan, en el 55 crea la Asamblea Amistosa Literaria, embrión de esa futura Academia de Ciencias, en el que se supone y en el que estaban realmente los máximos exponentes de la ciencia en España, en Cádiz, de la Escuela de Cirugía de Cádiz, todos los matemáticos, etcétera. No aparece nunca por esa reunión Antonio de Ulloa. Se reúnen, como sabemos, todos los jueves y tal. Vivía en Cádiz, estaba en la Academia, era científico y no aparece en ninguna de esas. Y finalmente, ese mismo año, el 55,
El 1 de noviembre del 55 fue el trágico terremoto de Lisboa, que tuvo una repercusión con el maremoto en Cádiz muy significativa, y sobre la que escribieron reflexiones científicas tanto Luis Godín como Antonio de Ulloa. Curiosamente, Luis Godín las presenta en la Asamblea Literaria. Antonio de Ulloa escribe unas reflexiones científicas y ni las presenta allí ni las publica en Londres. Bueno, en definitiva, cada una de estas 4 cosas que he contado, sueltas o aisladas, pueden no significar nada. Podrían decir, bueno, hombre, tampoco, a lo mejor tenían otras misiones y tal, pero la verdad es que, en mi opinión, al unir esas 4 cosas, dice, hombre, han sido 4 ocasiones en las que parece que Antonio de Ulloa podía haber podía haber ejercido un papel relevante en esas 4 iniciativas, y ninguna de las 4 aparece. Con lo cual, no hablo de enemistad, creo que no se puede hablar de enemistad, no hay ningún dato, pero yo creo que seriamente se puede poner en duda que hubiese esa sintonía o esa amistad entre ellos. Si a eso le unimos, además, que no se conoce ninguna correspondencia entre ellos. Se supone que 2 colegas, 2 amigos, 2 personas que han mantenido una relación durante 9 años en una expedición tal, en el resto de su vida no se escriben. A partir del 57 ya sus caminos empiezan a diverger y no se conoce que hayan tenido ninguna. Y finalmente, claro, lo veremos en la última gran obra de Ulloa, que son las Conversaciones, prácticamente ni menciona a Jorge Juan, ¿no? Como digo, divergen a partir del 57, divergen sus caminos. Antonio de Ulloa se va a la Bélica, a las minas de mercurio que tenía muy importantes para la corona, gobernador de allí y luego gobernador de la Luisiana. Está 10 años fuera de España. Es el tiempo en el que Jorge Juan, cada vez, como ahora veremos cuando hablemos de Arriaga, cada vez va perdiendo más relevancia en la construcción naval y va siendo relegado por el nuevo ministro. Y a la vuelta, en el 69, Ulloa es ascendido a jefe de escuadra. En eso le adelantó Jorge Juan, que fue ascendido en el año 60, aunque todos los empleos anteriores habían ido en paralelo. En el año 69, y a partir de ahí, Antonio de Ulloa se dedicó a navegar como jefe de escuadra y llegó a ser a tener el mando de la escuadra de Indias, y durante 10 años estuvo prácticamente navegando y ejerciendo el mando naval. Con lo cual, eso también es significativo de que tenían intereses distintos, científicos y en la Marina, cosa que es absolutamente legítima. No es ninguna crítica a ninguno de los dos, pero sencillamente creo que no se puede hablar de que estaban en la misma sintonía. Y por eso, y con esto termino esta parte, retomo la pregunta que hacíamos al principio: ¿es de verdad, hacemos caso de esa leyenda de que eran íntimos amigos y tuvieron sintonía, o siguieron caminos separados? Yo, la verdad es que me inclino más por la segunda, y como digo, sin ningún juicio de valor hacia ninguna de las dos, pero eran personas que veían la formación y la Armada desde 2 formas distintas. Jorge Juan era una persona técnica, científica, y cargó la mano en eso, y cuando se le hace director de la Academia de Guardiamarinas, él creía que la formación de los oficiales de Marina debía ser fundamentalmente técnica y científica. Antonio de Ulloa tenía la visión opuesta. Él creía más en la praxis, en la práctica, en navegación, en maniobra, en ejercicio, y así lo demuestra en su testamento, que es el último libro, que es, bueno, testamento no sé, digamos a modo de testamento, las conversaciones de Antonio Ulloa con sus 3 hijos destinados en Marina, que escribe poco antes de morir. Ahí, como he dicho antes, prácticamente no menciona a Jorge Juan, lo menciona de pasado 2 veces muy fríamente, y ahí lo único que el legado que les deja a sus hijos de cómo tiene que ser un oficial de Marina se basa en la práctica, en cómo navegar. Les habla de los vientos, de las mareas, de la estima, etcétera. No les habla de que lo importante que es la trigonometría ni la astronomía, etcétera. Luego, tenían 2 visiones bastante opuestas de lo que debía ser un oficial de Marina. Como digo, legítimo cada uno de los dos, pero está claro que no tenían esa sintonía. Y para terminar, y si me permiten el símil, yo diría que un poco eso le ha costado. Me atrevería a decir que Ulloa es a Jorge Juan lo que Pinzón a Colón. Me explico. En ambos casos, el intentar o el querer exponer la brillantez de cada uno de ellos, que es verdad, tanto de Colón como de Jorge Juan, ha eclipsado a otras 2 personas que estuvieron muy a la par de ellos. Pinzón fue clave para el descubrimiento de América. Ulloa, creo que no cabe ninguna duda del prestigio como científico que tiene, nacional e internacional. No me atrevería a decir que igual que Jorge Juan a la altura, pero por desgracia
no se celebran simposios de Antonio Ulloa, no hay monumento de Antonio Ulloa, ha caído un poco en eso. Bien, y que a lo mejor sería bueno equilibrar un poco más la balanza. Bien, segundo personaje con el que quiero hablar de su relación, Julián de Arriaga, como digo, es el primer oficial de cuerpo general que llega a ser secretario de Marina en la historia y además el que, con mucha diferencia de todos los demás, el que más tiempo ha llevado la cartera. 22 años nada más ni nada menos que estuvo Julián de Arriaga como secretario de Marina e Indias, desde el 54, cuando cae Ensenada, hasta su muerte en el 76. Y lo mismo, ahora veremos un poco de detalle, pero sus vidas son absolutamente distintas. Tienen algunas cosas en común. Los dos son sanjuanistas, los dos son caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta, aunque por caminos distintos. Jorge Juan fue, como hemos dicho, a Malta y por su edad, 12 años, no podía ser novicio de la orden, fue como paje y de hecho volvió sin haber hecho las caravanas, como he dicho, sin navegar, mientras que Julián de Arriaga sí estuvo allí 3 años haciendo las 4 caravanas y se ordenó en la orden totalmente legal, bueno, legal, siguiendo los requisitos. Jorge Juan, al cabo de unos años, con la intercesión del Marqués de la Ensenada, le pidió como favor al gran maestre de la orden que le convalidase las caravanas a Jorge Juan para poder nombrar caballero. Así lo hizo y finalmente fue caballero, pero sin haber cumplido el requisito de las caravanas. Es más, Julián de Arriaga ni siquiera ingresa en la Academia de Guardiamarinas. Automáticamente entra en la Armada en 1727 como alférez de fragata. Bueno, pues entre otras cosas porque se daba por supuesta esa formación tanto técnica como práctica que había recibido en Malta en los años que había estado en Malta, y automáticamente le convalidan eso por la Academia y ingresa directamente como alférez de fragata. Bien, ¿qué encuentros y desencuentros ha habido entre ellos? Como digo, en primer lugar, encuentros o en común, los dos son sanjuanistas de la orden, luego eso les une. En segundo lugar, los dos fueron los principales colaboradores de Marqués de la Ensenada durante mucho tiempo, pero en versiones distintas. Todo lo que necesitaba el Marqués de la Ensenada de carácter técnico y científico se lo encargaba a Jorge Juan, era el hombre de confianza en eso. Cuando el Marqués de la Ensenada necesitó el uso del poder naval, llamó a Arriaga. Le puso al frente de todas las expediciones que se hicieron, porque él era un marino de cubierta, él era el que estaba en la cubierta. Como digo, ni pasó por la escuela naval, o sea que sus conocimientos de trigonometría son los que aprendió en Malta. Pero aparte de eso, como digo, ese uso del poder naval de uno y técnico otro les hace ya personajes diferentes en esas dos ramas que podíamos decir de la Armada de aquella época. Pero, y como digo, los dos son los principales asesores del Marqués de la Ensenada, hasta que, bueno, en 1751 a Arriaga se le nombra intendente general de la Armada y presidente de la Casa de Contratación, y es el momento que deja navegar. Hasta ese momento llevaba 27 años navegando en los barcos, en las batallas, en las carreras de Indias, en el corso, etc. Jorge Juan llevaba otra vida dedicada al estudio, a la ciencia, a la construcción naval. Bien, en el año 54, tras la caída de Ensenada por el famoso complot gestionado muy bien por los ingleses, por el embajador en España, Ricardo Wall, por el embajador de Inglaterra aquí, Benjamin King, y apoyados posiblemente por el duque de Huéscar desde dentro de España, logran que desterrar a Ensenada y le sustituye Julián de Arriaga, como digo, que hasta ese momento era el intendente general de la Armada, en el año 54. Bien, y a partir de ese momento empieza a haber cierta fricción, lo ha dicho Víctor, ¿no? en algunos aspectos, fundamentalmente en la construcción naval. Una de las primeras medidas que toma Jorge Juan cuando llega a hacerse cargo de la construcción naval es, como he dicho al principio, se trajo en su viaje a Inglaterra, se trajo a los técnicos y constructores ingleses, y en el astillero de Cádiz, en el arsenal de Cádiz, Autrán, del que también se ha hablado, Cipriano Autrán, que era un constructor absolutamente de prestigio, asentado, que llevaba la construcción de los barcos de acuerdo con el método de Gaztañeta por aquel entonces.
y que tenía el respeto y la consideración nacional de todos. Bueno, pues una de las primeras medidas que toma Jorge Juan cuando se hace cargo de la construcción naval es destituirle, quitarle de medio, ignorarle, empezó a ignorarle y al final le sustituye, ¿por quién? Por Mateo Moulin, que es un inglés, uno de los que él se trajo a Inglaterra, lógicamente, para implementar su forma de construcción, el llamado método inglés, y ahí empezó a haber esas fricciones. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, Julián de Arriaga, que era el intendente general de la Armada, ve eso y no le gusta ese desprecio a una persona que tenía un prestigio y que tenía una confianza de cómo estaba construyendo. Como también se ha dicho, en el año 52 se crea una junta de construcción en la que ignoran a Autrán. 5 minutos, comandante. ¿Cuántos? 5 minutos. 5, perfecto, muchas gracias. Mi reloj va mal. ¿Dónde estaba? Sí, cuando le ignoran. Bien, pues en el año 54 Arriaga crea una junta de expertos. Bueno, me estoy adelantando y no estoy poniendo. Bien, ¿qué pasa con la junta? El 54 crea una junta de expertos. ¿Por qué? Porque el sistema inglés, ese que estaba puramente inglés, que había puesto en marcha Jorge Juan, estaba teniendo fallos, no estaba funcionando. Los barcos que salían tenían problemas de quebranto, tenían problemas de que hacían vías de agua, fundamentalmente la ligazón. Bien, se vio que aquello no podía seguir así. Bien, se crea esa junta de expertos y ahora sí Arriaga rescata a Autrán, le llama a esa junta de expertos a Autrán, que ya no son solo constructores, van capitanes de navío, capitanes de barco y se va a Autrán, cosa que le sienta muy mal a Jorge Juan, bueno, porque le había quitado autoridad y unos años más tarde incluso le repone en su cargo a Arriaga, a Autrán en el astillero de Cartagena y a Moulin lo manda al astillero de La Habana. Bien, ahí empieza a ver, y todo esto además se ve, lo sabemos, por su confidente, o él intenta influir en Arriaga a través, usando a Miguel Múzquiz, que era el secretario de Hacienda en aquella época, con el que tenía mucha amistad, sanjuanista también, estaba, como vemos, la orden de San Juan de Jerusalén estaba entre la Marina Borbónica, y es con el que intenta influir en el gobierno y en el rey y en Arriaga, perdón. Bien, como he dicho ahí, sustituye a Autrán por Moulin y al final, al cabo de unos años, como también se ha dicho, pero eso ya es con Carlos III a partir de 1860, viene Gautier y se instala el modelo francés. Pero bueno, un poco la discrepancia es que Arriaga dice que el sistema y que los métodos que estaba haciendo Jorge Juan no dan buenos resultados y lo cuestiona y hace algunas modificaciones, y por eso, de hecho, no se llama, está mal dicho decir que se estaban construyendo con el sistema inglés, era el sistema anglo-español, o eso, porque no era el puramente inglés, sino que se le incluyeron una serie de reformas a través de esa junta de expertos, que era un sistema, por así decirlo, mixto. Y el último desencuentro grave es cuando Arriaga decide construir 12 navíos en el astillero de La Habana. ¿Por qué? Bueno, el cambio de régimen, el nuevo ministro de Hacienda había restringido mucho los presupuestos de la Secretaría de Marina, le había atado las manos, no podía seguir con la construcción naval, y entonces decide que construir La Habana. ¿Por qué? Dos motivos principales. Primero, porque los costes de esos barcos corrían a cargo del virreinato y no al cargo de la metrópoli, con lo cual no tenía esas restricciones, y en segundo lugar porque consideraba que la madera de Cuba era mejor y más abundante. Aquí se había esquilmado y era mala madera. Jorge Juan no estaba de acuerdo, se opuso, intentó, como digo, a través de Múzquiz, intentar que no se construyesen allí, que se construyesen en Esteiro, y no lo consiguió, y eso fue lo que le costó. A partir de ahí fue cuando lo mandan en el año 66 a Marruecos como embajador, donde estuvo 6 meses, y a partir de ahí prácticamente Jorge Juan se separa de la Marina, se va en el año 66, se va a Marruecos, vuelve, y luego el seminario de nobles prácticamente a partir de ese año no tiene contacto con la Marina. Bien, todos estos encuentros le costaron el no ascenso a teniente general. Y algunos autores lo consideran una gran injusticia que se hizo con Jorge Juan porque no ascendió a teniente general. Bueno, creo que es demasiado decir una gran injusticia. Entonces se ascendía por hornadas. Después del ascenso a jefe de escuadra, la siguiente hornada fue en el 69, solo llevaba 9 años, no era lógico que ascendiese ahí a teniente general, y la siguiente hornada ya fue después de haber muerto. Es verdad que Arriaga podía haberlo ascendido fuera de hornada, fuera de frente, y no lo hizo, pero como digo, en los últimos años estaba fuera de la Armada y quizá parecía lógico que no hubiese ascendido. No me parece una gran injusticia.
Muy bien, y como os he dicho antes de las conclusiones, quería terminar con esta transparencia en la que hablo de la espada. Arriba pongo la pluma y la espada, como digo, es una acepción mía, no soy ortodoxo aquí. La pluma siempre se ha considerado los del Ministerio, del cuerpo del Ministerio, y la espada los del cuerpo general. Aquí mezclo todo, estos son todos de cuerpo general, pero llamo a la pluma a aquellos que son la parte técnica científica de la Armada, que es tan importante o más que los barcos, pero no tenemos que olvidar que la razón de ser de la Armada es la fuerza, son los barcos, la flota. Entonces, esas dos partes son complementarias, pero es lógico que cuando hay que decidir quién va a ser el jefe de la Marina, pues se opte por los de la parte de abajo. Bien, he puesto representantes y esto es una imagen muy simplificada, no me hagan mucho caso, quiero decir, no es tan así, porque Ulloa lo he puesto abajo, pero es científico y es de la espada, en fin, es un poco de simplificar, pero Jorge Juan definitivamente es de los primeros. Tofiño, hidrógrafo, también se dedicó prácticamente a la ciencia todo. Malaspina navegó, pero eran expediciones científicas, fue un científico y no un marino de cubierta, de cañones y de barcos. Y los de abajo, por supuesto, y quería por eso, no quería que nos olvidemos de que la Armada era algo más que la ciencia, era la gente de los barcos, era la gente que estuvo peleando, que estuvo en los barcos con los cañones y muriendo. Esos también eran marinos, y a veces podemos tener la imagen de que el prototipo del marino del siglo XVIII era Jorge Juan. No, era una parte de la Armada. Y ahí estaban don Blas de Lezo, Juan José Navarro, Ulloa, Mazarrero, etc. Y es importante que recordemos esto. Y ya termino. La práctica sin ciencia ha sido siempre el mayor obstáculo para el desarrollo de las artes, como dijo Antonio Eximeno, jesuita, importante matemático, que fue profesor de la Academia de Segovia hasta que en el 66 expulsaron a los jesuitas, en el 67, perdón, después del motín de Esquilache. Bien, esto podría afirmarlo Jorge Juan, precisamente. Vuelvo un poco al principio, a esas dos vertientes. Jorge Juan creía en la formación, debía ser fundamentalmente científica de los marinos, y como vemos, quizá al otro lado del espectro se consideraba Ulloa que era todo práctica. Bueno, posiblemente la buena solución sea una mezcla de los dos, una fundamentación importante científica, pero por supuesto una buena práctica. Y sobre eso se ha hablado mucho, y se ha hablado mucho de Trafalgar, porque dicen que Jorge Juan ya dijo que y que se vio en Trafalgar porque se cambió la Constitución. Bueno, no vamos a entrar a conocimientos. Y ya para terminar, una cita, por ponerle, que no sea de un español, del conde Stanhope, que era académico, compañero de Jorge Juan en la Royal Society, y que dice que se ha granjeado, debido a los escritos esos, entre los sabios, el más agradable y distinguido lugar, que, bueno, que viniendo de un inglés, en aquella época un halago, pues parece que es real, sincero, y que demuestra pues el prestigio que tuvo Jorge Juan. Y perdona si me he pasado un poco de tiempo. Muchísimas gracias por su atención.